Una nueva hora comienza. Disfruta del próximo programa. Por FM Fuego 919 Radio Caliente. 36 años junto a vos. Junto a vos. Junto a vos. Una hora donde vas a escuchar la palabra de Dios, noticias, entrevistas, música y todo lo mejor que podemos ofrecer. Con el programa de la Iglesia del Redentor. Por FM Fuego. Siempre junto a vos. En un establo él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso él dio para acercar su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón y a los ciegos les devuelve la mirada. Vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Y va a regresar. Él prometió que va a volver por su iglesia. Él no nos va a dejar. Y su palabra permanece para siempre. Muy buenas noches, acá estamos como todos los jueves de 21 a 22 en el programa de la Iglesia del Redentor por FM Fuego 919, Radio Caliente, siempre acá desde Remedio Escalada para el mundo. Acá estamos con mi amigo el pastor Ariel Alonso. ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien, bienvenido, buenas noches, noche fría, pero con el fuego del Espíritu Santo. Totalmente, 29 de mayo, día de ñoquis. Hoy se ríe Fausto. Día de ñoquis, 29 de mayo. Hoy nos filma Florencia. ¿Cómo está Florencia? Y puso la mano. Por supuesto, en los controles siempre Fausto, el capo del mundo. El abogado. El abogado sí, señor. Civil, sucesiones, todo, Fausto, un fenómeno. Acá estamos en FM Fuego. Ya estamos compartiendo por Facebook Live también el programa. Y ya hay gente que nos está mirando. Exactamente, sí. La verdad que es una bendición verla, que nos está viendo Juan Manuel y Nerina. Que eran de los pastores Curvelo, ahí de la iglesia Plenitud de Vida, en Mendoza. Han sido nuestros pastores. Han sido pastores nuestros, sí señor. Yo me casé, él me hizo la ceremonia, Juan Manuel. Qué lindo. Sí, muy bien. Siempre lo recordamos con mucho cariño. Están teniendo un trabajo muy lindo allá en Mendoza. Sí. Así que, bueno, bendecimos su obra allá y siempre lo recordamos. Y cuando vengan por acá, se vienen un día para Centenario y predican en nuestra iglesia como... Sí, sería de mucha bendición. De mucha bendición. De gran bendición. Además, yo fui bautizado por Juan. Juan Manuel, también fue Mari, mi señora, Clau también. La verdad que fueron gran bendiciones. Son parte de nuestra vida eclesiástica y nuestra vida con el Señor. Así que les mandamos un beso muy grande a Juan Manuel, a secuela del casamiento, que grande Juan Manuel. Está Nelly Bozán también, por supuesto, como siempre. Nelly Parafioriti, Bozán, ahí no saben ni qué apellido tiene, pero bueno, los dos. Mi madre ahí, como siempre, haciendo el aguante. Gracias por estar a todos. Hoy es 29 de mayo, tenemos un montón de cosas para hablar, ¿sí? Vamos a hablar de lo que pasó el fin de en la iglesia, lo que estuvimos haciendo con la actividad de los chicos. Por supuesto tenemos también la iglesia perseguida. Hoy el capítulo de hoy es Irán, el país de Irán y cómo los cristianos son perseguidos ahí.
Tenemos también canciones, como vamos a arrancar en un ratito, y por supuesto también tenemos vamos a escuchar algo sobre el Evangelio de la Prosperidad, vamos a charlar un poquito sobre eso, ¿sí? Vamos a empezar con una canción, como cada jueves empezamos con una canción. Hoy lo tenemos a Ariel Coronel, un artista de OMCA, que supo pasar por el programa Operación Triunfo en su momento, y que ahí él presentó a sus compañeros a Cristo y se mostró como cristiano evangélico ya en el programa en televisión, y hoy tiene una carrera musical muy interesante, así que vamos a escuchar una canción de él que se llama Ahí Estarás. Ay, como barco que navega hacia el mar, van mis sueños con sus velas esperando desplegar. Porque mi Dios me demostró que ahí estará. Es que yo puedo caminar en la oscuridad. No hay problema que no puedas remediar. Todo lo puedas conquistar. No hay tristeza que no puedas aliviar. Si lo proclamas sucederá. Porque mi Dios me demostró que ahí estará. Si en el desierto el mar abrió, si a un gigante seguro estoy que a mí también me ayudará. Vamos amigo, no desmayes, que el mismo Dios en ti está. Hoy como un barco que navega hacia el mar, van mis sueños con sus velas esperando desplegar. Hoy como un águila se entrega a volar. Puedo ver desde lo alto lo que voy dejando atrás, porque mi Dios me demostró que ahí estará. Es que yo puedo caminar en la oscuridad. No hay problema que no puedas remediar. Todo lo puedes conquistar. No hay tristeza que no puedas aliviar. Si lo proclamas sucederá. Porque mi Dios me demostró que ahí estará. Si en el desierto el mar abrió, si a un gigante él venció, seguro estoy que a mí también me ayudará. Vamos amigo, no desmayes, que el mismo Dios en ti está. Porque mi Dios me demostró que ahí estará. Si en el desierto el mar abrió, si a un gigante él venció, seguro estoy que a mí también me ayudará. Vamos amigo, no desmayes, que el mismo Dios en ti está. Muy bien, escuchamos a Ariel Coronel con la canción Ahí Estarás, medio salsera, medio con un ritmo así, medio tropical, muy lindo para arrancar este jueves 21 de frío. Si alguno se puso a bailar en la casa está bien, porque con el frío que hace, te bailás un poquito y ahí te entras en calor enseguida. Bien, ahí escuchamos artista de OMCA, Ariel Coronel. Vamos a ver lo que pasó el finde en la igle, lo que dejó el finde en la igle. El título me gusta. Hemos tenido, como siempre, este sábado no llovió, así que pudimos tener actividad normal de los adolescentes, niños y adolescentes y jóvenes, ¿no? Como siempre estamos a partir de las 15:30 con los chicos de 4 años a 7, una clase, ¿digo bien? De 7 a 12. De 7 a 12. Y de 12 a 18 con los preadolescentes y adolescentes. Correcto. Digamos, hasta que podamos dividir las edades. Pero siempre viene un promedio de 60 chicos, más o menos, ¿no? Entre las 3 clases. Son 60 almas ahí que están estudiando la palabra de Dios, compartiendo un alimento, juego, pero sobre todo escuchando la palabra de Dios y que ellos puedan después transmitir a sus casas todo lo que van aprendiendo, ¿no es cierto? Con todas las dificultades que tiene la juventud, ¿no? Y claro, ¿no? Y
no son chicos de la iglesia, son chicos del barrio que están en la iglesia, y agradecemos mucho que están aprendiendo las historias bíblicas, compartiendo quién es Jesús, y que ellos puedan empezar a entender que hay un Jesús que los ama, que los quiere, que los busca, ¿no? Que quiere que le entreguen su vida, y que además puedan ser multiplicadores, ¿no? Y evangelizar a sus casas. La verdad que estamos viendo a través de lo que estamos empezando a trabajar con los preadolescentes, se adaptaron muy bien a lo que es la iglesia, no, que digamos que es diferente a lo que ellos están viviendo, se adaptaron muy bien, la verdad que no se sienten acompañados y van captando lo que se puede hacer y lo que no, digamos. Claro. Sobre la forma de que uno se tiene que manejar dentro de la iglesia y también dentro de la vida, ¿no? Sí, con normas, con típicas esas normas de convivencia que tenemos que tener. Y la verdad que los chicos muy bien, se están adaptando muy bien. Vienen bastante chicos, la verdad que a veces si no venís 3:30 para escuchar la palabra no podés entrar después a las 4:15 a la canchita para jugar al fútbol. Pero es importante, ¿por qué? Porque totalmente. Es importante primero de todo escuchar un poco la palabra, interactuar sobre la palabra, no es que es una clase de maestro y alumno, no, es una clase, es una charla entre amigos donde se comparte la palabra de Dios y donde cada uno podemos interactuar y ver el pensamiento de cada chico. En cada una de las opiniones de los chicos no hay equivocación. Claro. Hay crecimiento, digamos. Yo digo, cuando hay una pregunta, hay crecimiento. Y ver a los chicos interactuar, de a poquito se van abriendo y lo vas conociendo mucho, es mucho más llevadero todo. Y la verdad que es de gran bendición porque después, 4:15, también vamos a la canchita, donde se juega el vóley, un vóley mixto, donde juegan la pelota también los chicos. La verdad que es de gran bendición como se está trabajando. Y bueno, como dice el Señor, no estamos sembrando. Totalmente. Él hará, Él hace, sabemos que la palabra de Dios no cae vacía en sus corazones, sabemos que nosotros fuimos llamados para ir, predicar el Evangelio. Él hará después en la vida de cada uno de ellos. Totalmente. Pero además es importante esto que contaste al principio, ¿no? El orden, ¿no? Lograr establecer un orden mínimo de convivencia. Bueno, la clase empieza a las 3:30. Hay que estar 3:30. ¿Sí? Hay que estar 3:30 para tener el momento de la palabra y después sí poder compartir el juego. Pero que está 3:30. Que no está 3:30, bueno, no puede, porque venir a jugar solamente no es el sentido de la clase, ¿no? La clase el sentido es compartir a Jesús, ¿no? Entonces, lo más importante en lo que podemos dar es el principio de la palabra. Después tenemos un momento de juego y un momento de merienda, que está buenísimo, porque también alimentamos el alma y también alimentamos el cuerpo. Hay una parte que me hace acordar de la serie de Chosen, o Los Elegidos, no sé si la vieron. Estaba Jesús enseñando las parábolas, y en un momento, ya terminando Jesús, se va con los discípulos aparte, y hay un momento de diversión entre ellos. Claro. Digamos, muestran a un Jesús más humano, divertido, que se mojan, empiezan a jugar en el agua. Entonces, eso también es lo que hacemos nosotros, ¿no? Uno enseña la palabra, después también hay momentos donde estamos divirtiéndonos, pero siempre con respeto. Y eso es importante, la verdad que estamos logrando que los chicos se empiecen a adaptar a lo que estamos trabajando, a lo que nosotros estamos diciendo cómo nos gustaría trabajar en la isla, y también lo que ellos pueden. Yo sé que todo esto después ellos lo va a hacer a futuro. A ver, en la convivencia en su casa, en relacionarse con otras personas, en la escuela, o cuando seas más grande vayas a trabajar, también la parte de cómo vos también podés integrarte y también respetar como es el otro. Entonces, tal cual. Eso es importante lo que estamos haciendo. Hablamos sobre todo de los adolescentes porque son los que más por ahí autonomía tienen para poder hablar, contar, revelarse también, claro, ¿no? Entonces, por ahí con los más chiquitos se va a otra dificultad, ¿no? Mirá, poder tomar la atención de los chiquitos. Estuve hablando con Nelly Bozán, que son dos maestras también, está Nelly y está Meli. Claro, Melissa y Nelly. Melissa. Y la verdad que esa clase también es de gran bendición. Vos lo ves a los chicos y entras y hay una paz y los chicos escuchan, también interactúan con la maestra y tienen ida y vuelta en las preguntas. Y la verdad que es una clase también muy muy linda, ¿viste? Qué importante que Melissa, como es maestra jardinera, sabe cómo llevar una clase con chicos, ¿no? Entonces, claro, esa formación que ella tiene en su profesión, digamos, ayuda también para que los chicos puedan tener la atención correcta. Y sabemos que los chicos captan la atención un cierto tiempo. Tal cual. Por lo tanto, hay que tomar ese tiempo, aprovecharlo a full y poder dar la palabra
Y después, sí, momento de diversión, de juego, Bueno, de interacción también. Ellos van a partir de las 4, a partir de las 5 van a la canchita. Claro. Digamos, ya los preadolescentes salen y entran de lo de 7 a 12 años, entran a la canchita donde pueden jugar el vóley también, jugar un poco al fútbol. Digamos, no se mezclan las edades. Así Claro. y después están los más chiquitos, que es de 4 a 7, donde está Mabel, Todo un desafío. donde está también Laura, donde está Mary, Sí, que también. están colaborando con Mabel, ¿no? Y la verdad que esa clase también donde están ellos formando a los chicos a través de la palabra, a través de los juegos, y sobre todo, la verdad que es sembrar el evangelio, Es así. como dice la palabra, ¿no? Y un saludo grande también a las cocineras, a Mari, a Isabel, ¿quién más está en la cocina? Claudia. Tenemos Mari, Isabel, tenemos a María Álvarez, tenemos a Lorena, tenemos Karina. a Karina. Un montón de gente que está también colaborando para que cuando venga el momento de la merienda esté la merienda Claro, lista. tenemos también a Joana, a Huguito y Joana que Huguito, van a llevar a claro. los chicos a la canchita, a los más chiquitos. No, la verdad que Hay un grupo de gente que está comprometida con la actividad de los sábados, que toda esa gente hace que los chicos puedan recibir lo que tienen que recibir, la palabra de Dios y también un alimento para que se vayan a sus casas con el estómago lleno, y también el modo de convivir dentro de un ámbito eclesiástico, ¿no? en la iglesia, sin acartonamiento, pero con el respeto que se necesita. Y la verdad que seguimos orando por obreros, digamos. Totalmente, Es necesario sí, seguir sí, orando sí. por obreros porque digamos que la miel es mucha, ¿no? Digamos, Señor, la miel es mucha y poco Y los obreros. obreros son Entonces, pocos, exacto. seguir orando por obreros, por maestros, por colaboradores en las salas, en la cocina, digamos, en cualquier lugar y ámbito de que tengas que trabajar, que el Señor te llama, es de bendición. Totalmente. La verdad que te sentí bendecido ver cómo Dios te utiliza en ese lugar, ¿no? Yo digo siempre, le doy gracias a Dios por hacerme parte de sus bendiciones. Ujú. Porque aún uno siendo pecador, a ver uno a veces con todas las cosas que pasa, Dios te sigue utilizando en sus planes. Y la verdad que Dios ve nuestro corazón y sobre todo ve a veces todo lo que tenemos que pasar en la semana y vamos y seguimos trabajando, no solamente nosotros, sino todos los maestros que van y la gente de la cocina también. Yo veo, es muchas cosas que la gente pasa en la semana y después vos lo ves que van. Sí. Pero ese es el poder Y del evangelio. con el amor que hacen las cosas, ¿no? Y ese es el poder del Ese es el evangelio. poder, porque uno tiene en la semana tropiezos, vaivenes, ¿no? Hay unas semanas que son mejores, a veces en el trabajo se te queda una semana que es un desastre, decir, quiero que llegue el viernes porque no puedo más, me quiero ir a mi casa, y el sábado renovás fuerzas de nuevo en el Señor y estás ahí otra vez firme para poder brindarte y ser un instrumento útil al Señor, ¿no? Así que, bueno, espectacular. Nos están viendo más gente. Silvana y Guillermo, le mandamos muchos besos. Silvana, esta semana perdió un hermano, Néstor, así que está toda la familia compungida y triste por este momento. Silvana, Nora, Santo, Sí, Nora, Martín, Santo, exactamente, Martín, bueno, Alejito. los otros hermanos que los conocemos, Ana también la conocemos, ¿no? Gabriel, así que les mandamos un fuerte abrazo a toda la familia. El Señor es un Señor de consuelo también, así que bueno, gracias también por estar, Silvana, y bendiciones para vos también y toda la familia. Gracias por estar siempre ahí. Cari lo está viendo, Sí, Cari también. y Carlos, la verdad Carlito, que qué grande. se los extraña un montón. Sí. Sé que están con mucho laburo, están yendo para todos lados, pero se los trae un montón Sí, en la cuando isla. quieran el domingo a las 18 estamos ahí para brindarnos siempre. A Rocío Así que- también, a su hija, a su nieta. Debe estar re grande la nieta. Entonces ahora. el sábado tuvimos esta actividad con los niños, el domingo tuvimos culto, ¿sí? Alabamos al Señor, ahí estuvo el profe Diego Duffy compartiendo el culto con nosotros. Exactamente, Sí. el profe de electricidad. Profe de domiciliaria. electricidad. ¿Y cómo viene el curso de electricidad, doctor? Viene, doctor, dígame licenciado. Licenciado. No hay de qué, sí, la verdad que el curso viene muy bien. Tenía que haber terminado este lunes, pero bueno, los alumnos pidieron 2 clases más, si se Bien, puede extender, mirá, hasta mirá. 3. Los alumnos están pidiendo más conocimiento. Obvio, sí, Bien, bien, la muy verdad bien. que es importante, pero no, pues ahora están haciendo todo lo que es conexión, lo que es poner un disyuntor, lo que es poner una llave, una térmica, de qué medida tiene que ser, cuánto amperaje necesitas, qué cable necesitas, de cuánto es el recorrido del cable, digamos, ahora lo que está enseñando, lo que las nuevas normativas que Claro, hay, claro. que él comentaba, decía que ahora
para una tecla tiene que haber una conexión diferente que para un enchufe. Ya no va todo en el mismo junto, lugar. Claro. por la nueva normativa y bueno. Y eso también ayuda al liberar, digamos, tensiones y que cada cosa vaya por separado y entonces Mirá, no se viviendo la recargue. tensión de la ILE, nosotros estamos en las aulas del fondo, teníamos 179. Baja, hasta 180. Fuimos a medir adelante, a la bajada del medidor ya del palo. Entrando. Sí. No, del medidor que entra a la ILE, el primer enchufe daba 190. O sea que va cayendo la tensión Va hacia el cayendo fondo. porque él decía, puede ver que los cables hayan arrancado. Le decía, de 4,5 y esté terminando en 2,5. Entonces la tensión es como la longitud y el cable más chico baja un poco la tensión. Es como poner una manguera de 3/4 y empalmarle con una de media. Entonces la tensión, la presión va bajando. Entonces decía, eso puede estar pasando acá en la iglesia, lo que sí tenemos baja tensión. Hay baja tensión en el barrio en general. Porque es más, ese jueves estaban sin luz en la calle, en la avenida Hornos. Y la verdad que es importante, ¿no? Uno va viendo las cosas que nosotros estamos teniendo, lo que es el equipo, los aire acondicionados, todo eso. Estamos viendo que, bueno, necesitamos un poquito más de potencia y más tensión. Pero no lo sabíamos si no venía un técnico es o verdad, un electricista matriculado. Así que le agradecemos al profe Diego Duffy por brindarse así desinteresadamente a dar las clases. La verdad que un capo total. Y además, la vez pasada estábamos cambiando unas luces y hay un chico, Juan, también de la clase. Del curso, claro. Y me dice, Ali, dice, dejá, yo te ayudo. Tuvimos que subir a andarme de vuelta, cambiar un poco arriba. Yo con la llave francesa ajusté un poquito las tuercas. Bueno, no me subí. El lunes tuvimos que armar de vuelta. ¿Sí? Se me cayeron los caños arriba, no sé lo bueno. Por eso estaba Juan me estaba ayudando. Pero bueno, la idea es, como siempre digo, es mejorar el lugar donde vamos a adorar a Dios. Siempre me viene la palabra de Ageo, ¿no? Que decía, mi casa no tiene que estar abandonada, ¿no? Y es un lugar donde uno tiene que tener lo mejor para cuando vamos a adorar al Señor, no todas las comodidades, porque donde vamos a pasar un momento de adoración. Exacto. Y creo que Dios es poco lo que estamos haciendo, que creo que sí, por supuesto, Dios merece todo lo mejor merece. Así que bueno, algo más para decir sobre el fin de semana. Florencia, ¿vos querés decir algo? Hola, buenas noches a todos. ¿Andaste? La pusimos de prepa, Florencia. Yo quería decir que este sábado... Hola, ¿se escuchan? Sí, ahora Hola sí. a todos, buenas noches. Quería decir que este sábado en la clase vamos a hablar sobre la resolución de conflictos. Que no es un tema menor, porque basta de violencia. Así digo, basta de violencia. Sí. Vamos a ver si se pueden resolver los conflictos en paz. Amén. Claro. Así que bueno, un tema lindo para poder charlar. Para los adolescentes, que vengan todos. Con una base bíblica, pues enseguida los chicos van a las manos, enseguida. Bueno, vamos a agarramos las piñas, Bueno, no. ¿Y dónde va a ser, Flor? Nosotros tenemos la clase en la Iglesia del Redentor, por supuesto. Murature 757, Banfield Oeste, enfrente de un colegio, si lo conocen, el colegio Sowell. Estamos enfrente, en un templo enorme, grande, que tiene un cartel ahí espectacular. Y 15:30 los esperamos a todos los chicos de todas las edades para que vengan a aprender un poquito más de la palabra. Amén. Fenómeno, gracias, Flor. Era profe de los adolescentes. ¿Qué te parece? Además, si les habla así, yo le hago caso también, escúchame. La podemos llevar como también profe de los adolescentes. Totalmente, es así. Bueno, vamos a escuchar otra canción, ¿qué les parece? Amén. Ahora se viene un poco heavy la cosa, ¿eh? Vamos a escuchar al grupo Boanerges, un grupo heavy metal cristiano de hace muchos años, grandes amigos, con una de las nuevas canciones, Cambios de ADN. Vamos a escuchar.
Muy bien, estamos escuchando Boanerges, Los Hijos del Trueno. Ahí los amigos Gaby Sepúlveda, Marcelo Rodríguez, Damián Guzmán, Jonathan Ayala y Esteban Castellano. Los conozco a todos los muchachos. Genios totales. El último disco, Inconsciencia, ahí con el tema Cambios de ADN. Un temazo, chicos, los felicitamos. Bien, lo está viendo Anita Belén. ¿Cómo le va, doctora? ¿Todo bien? Bueno, un lindo verlo por estos lugares. Vamos a hablar de la iglesia perseguida, como cada jueves hablamos. Capítulo 9, programa 9, capítulo 9. Hoy vamos a hablar de la iglesia perseguida en Irán, ¿sí? En Irán hay casi 90 millones de personas, de los cuales 800.000 son cristianos, menos del 1%, ¿sí? De la población de Irán. En Irán la comunidad cristiana está dividida entre la que está reconocida por la Constitución y la que no lo está. Los conversos no reconocidos, que vienen del Islam al cristianismo, se enfrentan a graves violaciones de libertad religiosa, por parte del gobierno principalmente, pero también por la sociedad y por sus familias en menor medida. El gobierno los considera una amenaza por creer que están bajo la influencia de los países occidentales para socavar el Islam y el régimen político, como si fueran subversivos, ¿no? Tanto líderes como miembros ordinarios de grupos cristianos suelen ser detenidos, procesados y condenados a largas penas de prisión por delitos contra la seguridad nacional. Las comunidades cristianas históricamente reconocidas, como los cristianos armenios y asirios, están protegidos por el Estado, pero son tratados como ciudadanos de segunda clase. Se enfrentan a numerosas disposiciones legales discriminatorias y no se les permite practicar el culto en persa ni relacionarse con los cristianos conversos. Quienes los apoyan pueden ser encarcelados también. Miren lo que dice un cristiano ahí que se llama Hassan, que nos da un testimonio. Dice: como cristiano no me muestran, o sea, habla de su familia, ¿no? Como cristiano no me muestran mucho cariño ni se preocupan por mi hijo pequeño, mientras que al hijo de mi hermano, que es musulmán, lo colman de afecto, ¿no? ¿Cómo discriminan? Porque uno es musulmán o porque uno es cristiano. La diferencia entre la familia también es muy grande. El panorama político de Irán experimentó varias convulsiones significativas durante el último periodo, durante el último año, según la lista mundial de persecución. Sigue habiendo graves disturbios internos debido a la muerte de varias mujeres jóvenes. Los vínculos de Irán con grupos terroristas como Hamas y Hezbollah han provocado continuas tensiones con Israel, incluido ataques con cohetes y asesinatos de dirigentes iraníes, de Hezbollah y de Hamas. En mayo del 2024, el presidente iraní Ebrahim Raisi murió en un accidente de helicóptero y fue sustituido por un candidato reformista que es poco probable que traiga cambios importantes para los cristianos, desgraciadamente. Los conversos del Islam siguen viviendo en la sombra y la línea dura de los ayatolás se mantiene firme. Los cristianos que siguieron a Jesús fuera del Islam son los más vulnerables a la persecución y a la discriminación. El control gubernamental es mayor en las zonas urbanas que en las rurales, donde hay menos vigilancia. Sin embargo, en las rurales el control social es mayor, y es en las zonas urbanas que permiten un mayor anonimato, ¿sí? Porque hay más gente. En las zonas urbanas, en las zonas rurales se tienen que ir de sus casas. En Irán, las mujeres cristianas que pasan el cristianismo, que vienen del Islam, se enfrentan a graves restricciones de libertades. Todas las mujeres cristianas incluidas deben cumplir estrictas leyes sobre el uso de la hijab, impuesta por las cámaras de vigilancia. Los expertos de la ONU han criticado estas leyes por constituir una forma de persecución por razones de sexo. Las conversas cristianas que participan activa y asiduamente en las iglesias domésticas son especialmente vulnerables. Corren el riesgo de ser detenidas y de sufrir acoso sexual durante los interrogatorios. Muchos se niegan a denunciar estos abusos por el estigma social que esto puede conllevar para ellas. Las mujeres cristianas se enfrentan también a un acceso limitado al trabajo y a la educación. Para las cristianas que están casadas, ¿sí?, con musulmanes, pero que se convirtieron, la persecución suele ser en forma de abuso y violencia doméstica. Las cristianas en general están desprotegidas legalmente frente a abusos sexuales y violencia doméstica. Las autoridades suelen ser indiferentes a ellos, otorgando así impunidad a los agresores y haciendo más difícil que las mujeres salgan de las situaciones peligrosas. Además, corren el riesgo de perder las custodias de sus hijos, ¿no? Esto lo vemos habitualmente en muchos de los países que tienen el Islam como política y gobierno y religión del país, ¿no? Cómo presionan para que estas mujeres se conviertan en Islam o las dejan de lado
o más aún, ¿no? Producen violencia. Las mujeres cristianas solteras, especialmente las conversas de la religión musulmana, pueden verse obligadas a casarse con musulmanes. Entonces ahí la mujer cristiana no puede hacer demasiado. En Irán los varones cristianos que se convierten del Islam al cristianismo sufren graves persecuciones, a menudo peor que las mujeres, porque son detenidos, procesados, encarcelados durante largos periodos, sufren maltratos físicos y psíquicos. La probabilidad de ser detenido es mayor en zonas urbanas, como hablábamos antes. Sin embargo, en las zonas rurales pueden verse obligados a abandonar sus lugares. En prisión, los que están prisioneros, los cristianos, reciben un trato peor que el resto de los reclusos. Se les prohíbe llamadas telefónicas o hacer ejercicio, y son sometidos a torturas e interrogatorios prolongados. Estos largos periodos de encarcelamiento suponen una enorme tensión para las familias y a veces desemboca en divorcio y también en trauma para los hijos. Los hombres cristianos, como principales proveedores de la familia, corren el riesgo de perder su empleo, especialmente si son detenidos tras su conversión. Si se descubre su fe, a menudo se le deniegan documentos legales como el registro empresarial, los permisos comerciales, lo que acarrea su ruina económica. A los jóvenes conversos se les puede impedir completar su educación. Muchos cristianos solteros huyen del país debido al agudo estrés de vigilancia, violencia y amenazas, lo cual tiene repercusiones emocionales y económicas para su familia. Tenemos un testimonio también de un hombre ficticio llamado Fatemeh. No, siempre ponen nombres ficticios para no conocer su identidad, porque pueden ser vulnerables a agresiones, ¿no? Dice Fatemeh: nos estaban destrozando uno a uno. Cada vez que oíamos el timbre temíamos que fuera la policía. No conseguimos olvidar el día en que la policía hizo una redada en nuestra iglesia, se llevó a algunos de nosotros y obligó al resto a firmar un documento en el que confesábamos que nunca volveríamos a reunirnos ni a participar en actividades cristianas, ¿no? Están todo el tiempo pendientes de una agresión, incluso por parte del gobierno. Puertas Abiertas apoya a los creyentes perseguidos en Irán a través de la oración, levantando voces por ellos y haciéndoles saber que no están solos. Vieron que en algunos lugares pueden ingresar. Bueno, parece que en Irán está más complicado poder ingresar y ayudarlos directamente. Motivos de oración. ¿Qué podemos hacer por esta gente? Bueno, pedirle a Dios que guíe al nuevo presidente de Irán a promover la libertad religiosa de todas las minorías, inclusive los cristianos. Orar por las iglesias clandestinas para que Dios proteja a los creyentes y les dé un espíritu de sabiduría y de valor. Orar por los presos cristianos. Orar por su bienestar físico y mental, y también por el de sus familias, que deben seguir adelante con sus vidas mientras sus seres queridos están encarcelados. Y orar para que Dios bendiga y proteja el crecimiento de la iglesia iraní a medida que nuestra familia cristiana allí comparte el Evangelio. Estamos hablando desde hace 9 programas, 9 países donde ser cristiano es casi una sentencia de muerte, ¿no? Claro, y fuimos desde el peor y vamos como bajando la peligrosidad, pero hasta ahora no hemos visto en ninguno de los países, por lo menos de los 10 primeros de la lista más problemática, donde pueda la gente vivir y tener casi libertad para poder hablar, y para poder confesar su fe y para poder reunirse. Es muy muy difícil. Y uno dice, bueno, estamos en 2025, siglo XXI, todo diferente. Sin embargo, hay lugares donde ser cristiano todavía es motivo de agresión hacia las personas. Y esto también es bíblico, porque el Señor nos dice que nos van a perseguir. Bienaventurados por mi causa os vituperen, diciendo toda clase de cosas sobre ustedes, mintiendo, ¿no? Entonces, la causa de Cristo es una causa que no pasa inadvertida, en absoluto. Por eso estos países temen la avanzada cristiana, porque realmente pueden ver cómo Jesús cambia las vidas de la gente. De verdad, las cambia de verdad y las cambia para bien. Así que estemos orando, ¿sí? Arrancamos en Corea del Norte, fue el primer país, estamos en Irán, y cada programa tenemos esa carga. Cada programa vamos a hablar de un país donde se persigue el cristianismo. Hay 50 países, 50 países donde hay peligrosidad. Por supuesto, va de mayor a menor. Pero vamos a ir viendo que hasta en Latinoamérica hay países donde se persigue el cristianismo. Que pareciera que no, pero sí lo hay. Así que vamos a ir hablando de esto y tenerlo en oración, que sea también una carga para vos, orar por los cristianos en el mundo, que hermanos nuestros que están siendo perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados, ¿sí? Solamente por creer en Jesús.
Así que, bueno, esta es el informe de hoy. La información la sacamos de la página Puertas Abiertas Española, es una página muy seria, donde nos dice cómo viene la iglesia perseguida en el mundo. Le mandamos un saludo grande a Facu Bomba, que nos está viendo, ¿sí? Bueno, Claudita Zacarías también nos está viendo. Y les pedimos a todos los que están viendo que también puedan replicar esto en sus lugares y poder orar por la iglesia perseguida, ¿sí? Vamos a escuchar otra canción. En este caso vamos a escuchar a Lucas Barreto cantando con Plátanos. La canción se llama Hogar. Sobre mis pies aprendí a soportar, caminar sobre carbón, en brasas encendidas de amor. Pero sé a dónde van mis pies, directos a tu balcón, y es en vos que encontré mi hogar. Sos mi hogar, hogar que nunca se le acaba el calor, hogar en el que siempre me recibirás, hogar en el que puedo abrir mi corazón. Ahora mis pies los guían solo tu voz, barriste todo el carbón, me abrazas encendido de amor. Pero sé a dónde van mis pies, directos a tu balcón, y es en vos que encontré mi hogar. Sos mi hogar, hogar que nunca se le acaba el calor, hogar en el que siempre me recibirás, hogar en el que puedo abrir mi corazón. Sos mi hogar, hogar que nunca se le acaba el calor, hogar en el que siempre me recibirás, hogar en el que puedo abrir mi corazón. Sos mi hogar, sos mi hogar, sos mi hogar, sos mi hogar. Ahí escuchamos entonces a Lucas Barreto, otro artista de Omca, con Plátanos, una canción llamada Hogar, donde nos invita a hacer que Jesús sea nuestro hogar, ¿no es cierto? Ese hogar donde uno quiere estar siempre, ¿no? Con la gente que quiere estar siempre. Como veíamos el domingo en el pasaje que Jesús, cuando pasó a sanar al paralítico, el primer versículo dice que Jesús volvía a Capernaum y estaba en casa, ¿no? Y sentirse en casa es estar con la gente que uno quiere, con la gente querida, con lo que uno se siente bien. Bueno, Jesús siempre está en nuestra casa, ¿no? Y nos da sentir en un hogar, ¿sí? Donde Él es el principal motor para que nosotros hagamos las cosas. Así que
ahí estamos, siempre queremos estar siempre en el hogar con Cristo en nuestra vida. Vamos a escuchar ahora una entrevista que no le hicimos nosotros esta vez. El pastor Miguel Núñez es un pastor puertorriqueño muy bíblico, que tiene una iglesia muy linda ahí en Puerto Rico, donde hace seminarios inclusive, y lo pueden buscar en YouTube, tienen muchos videos para verlo. Y hace unos años estuvo en Argentina y se entrevistó con el pastor Juan Pablo Bongarrá del programa La Puerta Abierta, y salió el tema del Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Una teología, creemos nosotros, un poco desviada de lo que la Biblia dice, y extrajimos unos fragmentos para que podamos escuchar y poder comentar un poquito más adelante. Así que vamos a escuchar entonces al pastor Miguel Núñez con el pastor Juan Carlos Bongarrá hablando sobre este tema del Evangelio de la Prosperidad. Usted mencionó la teología de la prosperidad, y no necesariamente toda la gente que esté viendo el programa sabe de qué estamos hablando. Por otro lado, ¿a quién no le gusta hablar de prosperar? ¿Usted está en contra de que la gente prospere? No, yo creo que la diferencia está en lo que el Evangelio persigue, cuál es el corazón del Evangelio, y ciertamente el corazón del Evangelio no es la prosperidad y la felicidad y la salud de las personas, porque si fuese así, entonces Cristo hubiese sido un anti-evangelio. Ahora, si Dios prospera a un individuo, como lo hizo con un Abraham, como lo hizo con un Job, a individuos de la historia bíblica, eso es otra cosa, eso es algo que está dentro de las prerrogativas de Dios. Pero el Evangelio no es eso, el Evangelio es un mensaje de salvación vía la persona de Jesús, para un hombre que está perdido en delitos y pecados, como la misma Biblia revela, y la única salvación, el único camino a ese Dios es ese Cristo que vino, pagó por el pecado de la humanidad, 3 días después resucitó. Y la verdad que todo eso contiene, y la verdad y las implicaciones detrás de todo eso, es el Evangelio. Sí. Cuando nosotros hacemos del Evangelio una búsqueda de prosperidad, de bendiciones, de cosas que yo proclamo y que luego puedo recibir, yo estoy hablando de otro evangelio, que entonces no es un evangelio, porque no hay ningún otro evangelio, es uno solo. Sin embargo, doctor, cuando la gente se acercaba a Jesús, en general se acercaba por una necesidad. Definitivamente. La palabra de Dios dice en Romanos 3, 10, 11, que nadie busca de Dios. La realidad es esa, porque Dios lo revela. En los años 1200, el teólogo conocido dentro del mundo católico como Tomás de Aquino, decía, la gente no busca de Dios, la gente busca de los beneficios de ese Dios. Esa es una gran realidad. Ahora Dios... ¿Y está mal eso? Bueno, está mal porque es algo egocéntrico. Ahora Dios usa nuestros malos deseos y permite que vengamos en busca de sus bendiciones para luego darnos su persona. Pero cuando yo realmente conozco lo que el Evangelio es, yo no quiero tanto sus bendiciones, yo quiero al que bendice. Y todo lo demás vendrá por añadidura. El problema es buscar la añadidura sin querer al que bendice. Entonces, ¿qué es esta doctrina? ¿Cuáles son los elementos de esta teología de la prosperidad? Yo creo que es una teología completamente nueva en la historia del cristianismo, que no aparece hasta los años 1970-80, comenzando en Estados Unidos con algunos de los principales exponentes de la doctrina, un Kenneth Copeland y otros. Y lamentablemente surge en un momento donde la generación es altamente egocéntrica, altamente materialista. De hecho, la década de 1980 fue catalogada por la revista Time como la década de la avaricia. Entonces, para una generación avara, una generación materialista, para una generación egocéntrica, esta es la receta perfecta. Esto es lo que le va a rascar el oído, esto es lo que le va a hacer atractivo. Y una iglesia que perdió su norte y comienza a predicarla, comienza a encontrar que lamentablemente eso que atrae al hombre es lo que trae multitudes. Y como mucha gente ha estado detrás de multitudes y no detrás de la verdad, pues el predicador se ha ido detrás de la multitud se ha ido detrás de lo que el predicador predica, que es el bienestar y la prosperidad. Yo creo que es precisamente en esta generación que carece de un espíritu de sacrificio donde ciertamente este evangelio iba a prosperar de la mejor manera. La década del 80, del 90, Estados Unidos estaba
muy bien económicamente, había afluencia de dinero, todo el mundo se compraba la casa, el auto, créditos en abundancia. Se entiende que este pensamiento egocéntrico arraigue. ¿Cómo se entiende que esté arraigando en Latinoamérica y en África? Bueno, lamentablemente, el egocentrismo es una tendencia del género humano desde que nace, para comenzar. Y el hecho de ser materialista es parte de la humanidad, porque la humanidad vive para el aquí y el ahora. Y obviamente, si mi perspectiva, mi cosmovisión del mundo es el aquí y el ahora, lo único que tiene sentido es lo material, sí, lo que me trae prosperidad y bienestar en este mundo. Bajo esa perspectiva, obviamente, aún el pobre quiere ser rico, aún el pobre quisiera vivir bien. Y honestamente hay personas que han podido vivir bien y han podido disfrutar de cierta prosperidad y no necesariamente estar pecando. El problema no es ese, el problema es cuando yo convierto el evangelio en una búsqueda de la prosperidad, de tal forma que la búsqueda de la prosperidad, del dinero, se convierte ahora en el Dios a quien yo adoro, el Dios a quien yo busco. Es un evangelio idolátrico de cosas que Dios ha sabido dar en ocasiones a algunas personas, pero que dista mucho de la verdad del evangelio. Y lamentablemente ahí es donde estamos hoy. Y Estados Unidos, como generación próspera que es, a todo el mundo la ve, todo el mundo quiere ser como ellos. El evangelio de la prosperidad nace allí. Y personas están confundiendo y pensando que ese es el evangelio que le ha dado a ellos la prosperidad. En realidad no, el evangelio que ellos le dio la prosperidad es el evangelio que trajeron los puritanos cientos de años atrás. Es el verdadero evangelio que sentó las bases de la prosperidad para la nación, y ahora lo que hay es una distorsión de lo que ha ocurrido. Y aquellos que no conocen la historia piensan que la prosperidad que ellos han visto en Estados Unidos por muchos años es el resultado de el evangelio de la prosperidad. No, el evangelio de prosperidad está prosperando en una nación ahora mismo donde la economía está en dificultades. De manera que esa no es la base de su desarrollo, de su progreso. Muy distinta a la historia. ¿Cuáles son las cosas que estos predicadores le dicen a la gente para que alcancen la prosperidad? Bueno, usted mencionó una de ellas, es hacer pactos con Dios. Hay un entendimiento tan antibíblico de eso que está siendo proclamado. Para comenzar, la palabra pacto en el hebreo implicaba literalmente, es un acuerdo establecido entre dos partes, donde la parte mayor o superior, que en este caso es Dios, establece las condiciones. Es la razón por la que cuando Dios hace un pacto con Abraham, Abraham no tiene nada que ver en las condiciones del pacto. Cuando Cristo establece un pacto en el aposento alto, nosotros no tenemos nada que ver en cuanto a las condiciones del pacto. El pacto es una palabra, berit, en hebreo, que implica un acuerdo entre dos partes, donde las condiciones son establecidas unilateralmente por el mayor. Entonces Dios hace pactos, y Dios ha hecho básicamente pactos identificados claramente en el Antiguo Testamento, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, pacto con Moisés, el pacto que Cristo establece en el aposento alto, y no hay nada más. Eso de yo hacer un pacto con Dios, en primer lugar, estoy violentando la idea de lo que un pacto es. Yo soy el menor y no tengo ninguna autoridad para hacer eso. Número dos, yo no puedo sujetar a Dios a las condiciones humanas, y mucho menos cuando esas condiciones a las que yo quiero obligar a Dios tienen que ver con mi prosperidad, con mi mundo, mi egocentrismo, mi prosperidad, todo lo que yo quiero, mi salud. Un pastor norteamericano muy conocido y teólogo conocido como John Piper decía que el evangelio de la prosperidad es una abominación, pensar que yo puedo comprar el favor de Dios a base de dinero, porque el pacto es que yo le voy a dar un dinero a Dios para que Dios entonces me devuelva X cosa. Se sienta obligado a hacerlo. Se sienta obligado a hacerlo. Nadie puede obligar a Dios, y mucho menos en esas condiciones. Y nadie puede comprar el favor de Dios. Eso no sé en qué mente humana puede caber eso. Tenemos que humanizar a Dios y subir al hombre al estatus de Dios para nosotros pensarlo de esa manera. El apóstol Pablo claramente decía, cuando le escribía a los filipenses, le decía, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, a partir del versículo 11, yo estaba leyendo, el mismo Pablo le escribe a Timoteo y le dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, de todos los males. No el dinero, el amor al dinero. Porque codiciándolo muchos se traspasaron con muchos dolores. Y muchos entonces terminaron cosechando grandes consecuencias, grandes problemas, por la codicia de su corazón. Entonces, el hacer pactos, el proclamar algo, porque se supone que yo tengo poder en mis palabras por Dios. Comparamos a la palabra del hombre con la palabra de Dios. Dios habló y el universo se formó, pero eso es Dios. Entonces hablamos que, pero Dios tiene, mira cómo Dios tiene poder. Cuando Dios habla, la palabra que tú pronuncias, la que sale de tus labios, tiene la potencialidad de crear tu realidad. Eso es una corriente completamente oriental, de filosofías orientales, el poder del pensamiento positivo, el poder de la palabra, el poder creador de la realidad de la palabra. Eso es algo que ha infiltrado el mundo cristiano, completamente ajeno a la verdad de la palabra. Y hay una gran cantidad de gente evangelizada por el Evangelio de la Prosperidad, que va directa a condenación, creyendo todo el tiempo que había comprado la gloria cuando había comprado su propia condenación, lamentablemente. Muy bien, ahí escuchamos un poco lo que pensaba el pastor Miguel Núñez con respecto al Evangelio de la Prosperidad y rescatar, ¿no?, que mucha gente busca la bendición de Dios, pero no busca a Dios, ¿no? Y él decía, yo busco al que bendice, no a la bendición viene por añadidura. Es lo que dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, claro, viene por añadidura, pero hay gente que busca la añadidura solamente de Dios, ¿no? Entonces, esa predicación es peligrosa, ¿no? Porque después, si la añadidura no se cumple, la gente se decepciona porque aprende una cosa, pero cuando vos de Dios nunca te decepcionás. En cambio, de esperar la bendición de Dios, sí, porque uno espera a un Dios como si fuera la lámpara de Aladino, que frotás, aparece y te concede 3 deseos, ¿no? Y en realidad lo que uno tiene que hacer es estar dentro de la voluntad de Dios, para que lo que uno pide también esté dentro de la voluntad de Dios, y ahí pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Así que muy interesante. Les recomiendo que después, si pueden volver a escuchar el programa o vuelvan a escuchar esta entrevista, vamos a dejar el link cuando suba el programa a YouTube para que puedan ver la entrevista entera si quieren. Pero me parece muy interesante haber podido tocar un poco ese tema que todavía se sigue predicando mucho y tan mal hace el Evangelio. Sí, tal cual, ¿no? Porque vemos que a veces un texto sacado de contexto es un buen pretexto. Exacto. Y hay una gran confusión sobre... Yo sé que Dios bendice, es un Dios creador, es así, un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo ve. Pero también me hace acordar cuando lo buscaban a Jesús y Jesús le decía, ¿usted por qué me buscan por los panes y los peces? Claro. Y digamos, uno tiene que buscar la bendición de Dios y que Dios prospere, pero yo creo que para mí siempre es importante, cuando Dios prospera es el interior del ser humano. Digamos, ese es el verdadero evangelio, donde Dios restaura, donde Dios transforma la vida de la persona. No pasa por lo material, pues si hubiese sido por lo material, entonces estamos predicando un evangelio equivocado. Por supuesto, pero si no, fijémonos lo que pasaba con los discípulos. La mayoría de los discípulos tuvo dificultades, persecución, pasaron hambre. El mismo Pablo dijo, me contento en la abundancia y en la escasez. Se vive en la abundancia y en la escasez. Y así pasó. Estamos hablando del apóstol Pablo, quizás el más grande teólogo de todos los tiempos. Entonces, y si era por la riqueza, vemos que Mateo, cuando tuvo que renunciar a su trabajo publicano, no dudó, digamos, dejó todo y se fue haciendo Jesús. Y eso es Jesús, no, uno sigue a Jesús no por los panes y los peces, sino lo sigue, y cuando lo toma Jesús en la vida de uno, es por una restauración personal, y sobre todo lo que se gana es la vida eterna. Exactamente. Digamos, no te vas a, como decimos, no, así como venís, así como naciste, así no vamos. Pero yo sé a dónde voy, que va a ser a los brazos de Cristo Jesús, a ese lugar que Él tiene preparado, como habla en Juan, ¿no? Que dice, tengo nuevas moradas para ustedes, ¿no? Así que no se acostumbren a las cosas de este mundo, porque ustedes son peregrinos. Entonces, no hagan tesoros en la tierra donde el leollín y el moho destruyen, sino que hagan tesoros en el cielo. En el cielo, y ahí es donde estaremos. Esa es la importancia del Evangelio. Es a dónde vas cuando te morís. Exacto.
Y hoy, justo escuchando un poco de la prosperidad, quería compartir un mensaje que habla en Génesis 26, Isaac en Gerar. Y cuenta en Génesis 26:12, dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de oveja, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Cuando hablamos este versículo, mayormente se usa mucho para la prosperidad. Claro. Pero es algo más profundo. Vemos que en la tierra donde estaba Isaac empezó a haber hambruna, empezó a haber escasez, y la gente, cuando empieza a haber escasez, todo eso, ¿a dónde va? A Egipto. Claro. Y Dios le dice a Isaac: quédate en Agar y empezá a cosechar. Acá vemos cómo la fe de Dios hacia Dios se activa, ¿no? Porque mayormente uno, cuando ve las dificultades, pongámoslo ahora, las dificultades donde está pasando situaciones económicas, la falta de trabajo y todo lo que está atravesando la Argentina, y uno dice: ¿qué hacemos? La desesperación, ¿a dónde voy? Pero Dios también, cuando uno oramos, cuando empezamos a charlar con Dios, esperamos esa respuesta, y cuando Dios dice: quédate en ese lugar, te quedás, porque Dios va a obrar. Y estamos hablando que Dios, una vez que empieza Dios a obrar, vemos la acción de la persona. No, uno, si no acciona, Dios te va a dar, pero vos tenés que ir a buscarlo. El paso a cruzar el Jordán, a cruzar el Mar Rojo, hay que dar el primer paso. Y el primer paso es la acción, en creer en que Dios tiene el control de todo lo que vamos atravesando. Y vemos que en este versículo hay 3 puntos que yo rescaté y que hay más para hablar. Uno es la obediencia, que precede la bendición. La decisión de Isaac de quedarse en Gerar y sembrar a pesar de la hambruna y la tentación de irse a Egipto. Fue clave su obediencia a la voz de Dios, y le abrió la puerta a una bendición extraordinaria. Dios bendice el trabajo fiel. Aunque la bendición fue sobrenatural, no examinó a Isaac de trabajar. Dios bendijo su esfuerzo, demostrando que la fe y la diligencia van de la mano. Y la fuente verdadera prosperidad es el pasaje que relata la prosperidad de Isaac, que proviene directamente de Dios. Esto nos enseña que la verdadera y duradera prosperidad viene de Dios y no de nuestras propias fuerzas y de nuestras propias astucias. Es Dios en que provee, es Dios que está siempre atento a cada una de nuestras necesidades. Uno, cuando escucha hablar a Dios, tiene que estar firme en lo que Dios va a orar. No dejarse llevar por lo que ve, la situación que está pasando. A veces las dudas: voy a arrancar una materia, voy a arrancar a estudiar, pero esto y lo otro. Si dudas, la fe es una fe muerta, digamos. Sí. Uno, cuando encara una situación o encara un negocio o quiere emprender algo, tiene que ir por fe, orar primeramente, esperar la respuesta, y ahí caminamos. Como dice el Señor: si vos vas, yo voy; si vos no vas, yo me quedo. Es caminar de la mano de Cristo Jesús. Ahí está la fe, ahí donde se activa nuestra obediencia a Dios, ahí donde vemos nuestra relación con Dios. No vamos por los panes y los peces, vamos por una restauración y una transformación de nuestras vidas. Así que a todos los que están del otro lado, nosotros lo que hacemos en este momento es presentarle a Cristo, un Cristo Salvador, un Cristo que te ama, un Cristo que perdona todos tus pecados, repudia el pecado, pero Él ama al pecador, y Dios lo que quiere es restaurar tu vida, transformar tu vida y sanar tu vida, y empezar una nueva vida en Cristo Jesús, una vida donde vas a ver mucho, pero mucha abundancia, sobre todo en la vida espiritual. Amén, amén, es así. Dios promete una vida abundante espiritualmente. Después Dios decide a quién hacer prosperar, ¿sí? Materialmente o no, eso lo decide Dios, y Dios nos prometió, ¿sí?, el pan nuestro de cada día. Así que con eso es suficiente, ¿no es cierto? Amén.
el pan nuestro de cada día está en nuestra mesa. Así que estamos terminando el programa de hoy, 29 de mayo, espero que estén comiendo unos ricos ñoquis con la familia, hoy, como día 29, como siempre estamos acá con el pastor Ariel Alonso, hoy estuvo Flor en las cuestiones videoísticas, como siempre, en el Facebook, Fausto, el capo del mundo en los controles, como siempre, y los esperamos, Dios mediante, el próximo jueves, a las 21 horas, en el programa de la Iglesia del Redentor. El fin de semana, a las 15:30, en la Iglesia del Redentor, actividad de los niños. A las 18 horas el domingo, el culto. Venite. El próximo jueves salimos por acá, FM Fuego 91.9, el programa de la Iglesia del Redentor. Dios te bendiga. Amén. Buenas noches.